Lo dijo en la primera hora. Muy bien, hablemos del caso Gabela. Lo abordamos en este espacio. La semana anterior tuvimos a Yanine Cruz, tuvimos también a Ledy Zúñiga en el mismo espacio informativo. Primero a Yanine, luego a Ledy, con sus visiones sobre la reconstrucción del tercer producto. Lo tuvimos al día siguiente al jurista Stalin Raza, muy crítico con la manera como se hizo la presentación de este tercer producto en el marco de la Comisión de Coordinación liderada por el doctor Arturo Moscoso, integrada por Yanine Cruz y por el ministro del Deporte Sebastián Palacios. El viernes el perito Mesa fue convocado a la Fiscalía General del Estado. Y su comparecencia dejó insatisfacciones en algunos abogados que señalaban que el perito Mesa se negó a responder preguntas de los abogados y se limitó a responder algunas preguntas de la Fiscalía cuya respuesta, cuyo contenido no dijeron que no les satisfizo. Bueno, ¿qué implica este tercer producto y cómo lo analiza Cristian Zurita, que está enlazado con nosotros? Él es periodista y en su momento el colega Cristian Zurita desarrolló un trabajo investigativo sobre el asesinato del general Gabela. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, muchas gracias por este espacio, un saludo a toda tu audiencia. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y quisiera que hagamos un recordatorio. ¿Qué fue lo que tú en su momento investigaste del crimen del general Gabela? Bueno, hay tres fases, ¿sí? Una primera es que fui yo quien detonó la salida de la Comandancia General de la FAE, del general Jorge Gabela, por una serie de reportajes que publiqué en Diario Expreso a partir de abril de 2008, que identificaba cómo el general había efectivamente intervenido e influenciado en los procesos de licitación para la compra de helicópteros que requería la FAE, ¿sí? Eso en base a un documento al cual yo tuve acceso meses antes, en el cual se narraba con detalle cómo es que el general Gabela había utilizado toda su influencia y fuerza como comandante general de la FAE para evitar el concurso y la compra de los helicópteros indios representados en el Ecuador por la empresa Sumil a través de la empresa HAL de la India, ¿sí? Entonces, cuando yo hago público este informe y doy a conocer pues la forma en que el general Gabela se opone al concurso, ¿sí? Se detona su salida de la comandancia de la FAE, ¿sí? Y pues él inicia una serie de investigaciones contra los miembros que eran la cúpula en ese entonces de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero perdón ahí que te interrumpa, Cristian. ¿Es un hecho, tú estás convencido o hay evidencias que nos lleven justamente a comprobar que la salida del entonces comandante de la FAE, Jorge Gabela, tuvo que ver con esto que acabas de relatar y que luego, digamos, fue reemplazado por otro general, por el general Borges? Sí, exactamente así fue. Así fue, estamos hablando de abril de 2008, Fabricio, ¿sí? Esos reportajes de Diario Expreso, ¿sí?, en los que yo los publiqué, detonaron la salida del general Gabela. Gabela, ¿sí? Ahora, esto se basa en un informe, ¿sí? En un informe elaborado por quien fue el director jurídico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en ese entonces, ¿sí? Y yo me encargué pues de contrastar y revisar que toda la información que allí se señalaba en ese documento, pues efectivamente era real y era cierto, ¿sí? Y pues luego de la salida del general Gabela de la Fuerza Aérea, yo tuve un largo y agrio proceso de confrontación con el general Gabela por lo que fue ese informe que hago mención, ¿sí? Y él lo que hacía era solicitar que entregue el informe que yo tenía en mis manos y que le diga la fuente. Y yo, no lo hice y nunca le entregué ningún tipo de informe ni revelé quién era mi fuente hasta que fui citado, ¿sí?, en el año 2018 por la comisión que investigó el caso en la Asamblea Nacional,
¿sí? Y pues ahí fue cuando di a conocer pues cómo había obtenido yo ese informe y quién me lo había entregado y las relaciones que estas personas tenían con otros grupos. Y es la razón por la cual el perito Mesa, en la presentación del informe pasado, dijo que aquella declaración que yo había dado en 2018 era vital para establecer las relaciones y posibles vínculos con quienes estaban interesados en asesinar al general Gabela. O sea, Cristian, tú estableces y coincides con la hipótesis de que las denuncias del general Gabela respecto de la falta de idoneidad técnica para la adquisición de los helicópteros Drup tiene un hilo conductor directo con el crimen ejecutado en diciembre del 2010. Es un doble hilo para mi criterio, Fabricio, ¿sí? El primero porque su posición ante la compra de los helicópteros Drup es la que detona su salida, ¿sí? Él abandona la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Jorge Gabela era un hombre irascible, era un hombre muy difícil, era un hombre de temple que no le gustaba rendirse ante nada. Él, ante esas condiciones, ante estos eventos que él considera pues poco dignos, él inicia un proceso de investigación de quiénes eran sus colegas. Empieza una investigación del patrimonio del general Borges, empieza una investigación sobre el patrimonio del general Leonardo Barreiro, empieza una investigación sobre el patrimonio del general Alonso Espinosa, ¿sí? Y él encuentra una serie de hechos que los relaciona directamente con corrupción, ¿sí? A los tres generales, ¿sí? Y cuando él tiene esa información, él es asesino, ¿sí? Por eso una de las conclusiones del perito o del informe del perito Roberto Mesa es que dices que al menos habría dos generales que tendrían interés en acabar con la vida del general Gabela por los vínculos que se habrían descubierto relacionados a ciertos hechos de intereses ya corporativos, ¿sí? Eso es lo que dice el informe del perito Roberto Mesa, y a mi parecer creo que no se encuentra equivocado. Es decir, él ha dado las pistas en este tercer informe, a pesar de que ya habían todos los antecedentes, Fabricio. Todo lo que se ha dicho, ¿sí?, ya existían en antecedentes, tanto en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, por peritajes especiales que descubrieron qué sucedió con quienes cometieron el atroz crimen y cómo buena parte de ellos, al nivel del crimen del bajo mundo, fueron asesinados, porque tras la muerte del general Gabela, hay que decirlo, Fabricio, hay al menos 10 muertos, ¿sí?, involucrados al grupo que ejecutó el crimen en su momento, en aquel fatídico 19 de diciembre de 2010, ¿sí? Y bajo esas consideraciones, lo que hace el informe es articular o sintetizar y generar una serie de relaciones de todo lo que se dijo en Fiscalía y de todo lo que se recogió en su momento en la Comisión de la Asamblea Nacional que conoció el caso. Pero a mí, por ejemplo, Cristian, a mí sí me quedaron rondando algunas dudas, pero tal vez la principal. El hecho de que se haya presentado con nombre y apellido a dos generales, a Borges y a Espinosa, como presuntos autores intelectuales, cuando eso debería ser determinado a través de una investigación de la Fiscalía. O sea, yo no digo que son, que no son, pero eso creo yo que es la Fiscalía la que debería determinar. Y la manera como se presentó me llamó la atención, porque me daría la impresión de que se está de alguna manera infringiendo la presunción de inocencia de estos dos personajes, por un lado. Y por otro lado, porque hay otro detalle que me llamó la atención, es que me parece que al día siguiente hay una declaración que la publicó Diario Expreso, de la señora Patricia Ochoa Viuda de Gabela, y ella había dicho que esos nombres ya los había dado el perito Mesa en 2018. Me gustaría un comentario sobre estas dos cosas, Cristian. No tengo referencias a algún comentario que haya podido haber hecho el perito Mesa en 2018, sí, porque recordemos que es apenas ahora cuando se firma un nuevo contrato para reconstruir el tercer informe. Y tampoco creo que en 2015, cuando se presentó el tercer informe,
se haya señalado los nombres de quienes posiblemente hayan estado involucrados en este hecho, pero sin duda estoy seguro que se señaló que había que investigar a quienes hoy se están señalando con nombre y apellido. ¿Sí? De eso no tengo yo ninguna duda, Fabricio. El tema central es que al convertirse en un informe que carece de vínculo jurídico, es decir, no necesariamente puede ser acogido por la Fiscalía General del Estado, tiene una consideración política importante y esta significa dejar en evidencia y con claridad quiénes podrían ser los representantes, ¿sí? O más bien dicho, no los representantes, perdón, sino pues los responsables de este crimen, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo el informe. Está dejando en el tapete quiénes son los posibles responsables de este crimen y quiénes directamente, a través de los hechos que ya se conocían, pueden estar cercados en un círculo que los puede identificar como responsables del crimen, ¿ya? Independientemente de que sean o no sean, el general Gabela investigó al general Barreiro, investigó al general Espinosa, investigó al general Borges, descubrió hechos de corrupción y cuando les descubrió fue asesinado. Cuando se dan los hechos, el fatídico 19 de diciembre de 2010, los primeros en llegar a la escena del crimen son miembros de inteligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y se quedan a la espera de saber qué pudo haber pasado al interior de la casa del general Gabela. Luego vienen los procesos de investigación y cuando se determina que existe la presencia de un tercer informe, justamente hace 8 años, en julio de 2015, sí, ese informe es entregado al representante del ministro de ese entonces, el señor Wilson Mayorga, y desde ahí desaparece el tercer informe. Y es ahí cuando se convierte y se descubre y se identifica pues la condición de encubrimiento por parte del Estado y configura un crimen de Estado en el cual incluso algunas personas que directamente no participaron ya se ven involucradas. Y tal vez por esas consideraciones y razones es que el perito Mesa, ¿sí?, ha puesto con nombre y apellido a quienes directamente podrían ser los responsables de este crimen, Fabricio. Cristian, el caso de Alonso Espinosa, del general Alonso Espinosa, hay una referencia, hay un reportaje del colega Hernán Higuera, que en su momento fue publicado en el espacio de investigación periodística Visión 360, donde el propio general Espinosa reconoce que le hizo un seguimiento al general Gabela. ¿Qué implicó ese seguimiento? El propio Espinosa lo admite en ese reportaje. ¿Qué implicaba ese seguimiento? Eso quedó en evidencia en una grabación que realizó el general Jorge Gabela, ¿sí?, a otro oficial que lo identificó con claridad cuando empezaron a seguirle los pasos. Y le llama a este oficial a decirle, esa grabación es pública, por eso es que es muy difícil que Espinosa pueda negarlo, y lo aceptó, y le dijo que efectivamente sabía que le estaban haciendo el seguimiento, ¿sí?, y que de sucederle algo a él o a su familia, ellos directamente eran los responsables y quien lo había mandado a espiar y hacer seguimiento. ¿A quién se refería que si le sucedía algo? Se refería al general Alonso Espinosa, ¿sí?, justamente la persona que mandó a elaborar el informe que yo en su momento utilicé en 2008 para identificar cómo el general Gabela había influenciado en el proceso de contratación de los helicópteros, ¿sí? Para ese entonces, el general Jorge Gabela sabía muy bien que por culpa de ese informe él había salido de la FAE y que ese informe había sido solicitado por el general Alonso Espinosa. ¿Y por qué sabía? Porque yo se lo dije. Y yo le dije al general Gabela, mire, yo no le puedo dar este informe, pero si está tan interesado en conseguirlo, hable con el general Alonso Espinosa. Él se lo va a dar. Cristian, ahora, ¿cómo sopesas las reacciones del expresidente Correa, de la exministra de Justicia Ledy Zúñiga y de otros actores del gobierno del expresidente Correa sobre este tema? Correa, por ejemplo, se centra en ese señalamiento de que él fue alertado de la supuesta falta de idoneidad técnica. Y él dice,
Tan malos eran los helicópteros que volé como 200 horas en los helicópteros TUI, porque había un helicóptero que estaba asignado al presidente, que además hay que decirlo, ese helicóptero también fue objeto de un siniestro, no con el presidente, pero fue objeto de un siniestro. Pero ¿qué decir sobre esta respuesta, en cambio, del gobierno del expresidente Correa? Bueno, antes de la salida de Jorge Gabela de la FAE, este se reunió personalmente con el presidente de la República y le explicó a detalle las razones por las cuales no se debían comprar los Drup. Y lo que sucedió es que Jorge Gabela perdió la confianza del presidente y se fue. Luego vino todos estos eventos en que entendemos la caída de los helicópteros, ¿no es cierto? Sí, y el asesinato del general. Y pues para entonces yo creo que Rafael Correa debió haber conocido con claridad qué es lo que sucedió, sí, y sin embargo no tuvo la voluntad política para llegar hasta el fin de lo que significaban los responsables. ¿Y quiénes eran los responsables y quién en ese momento era más identificado y señalado como posible autor material intelectual de estos hechos? El general Alonso Espinosa. ¿Y quién era el general Alonso Espinosa en ese momento? Su amigo. Era su amigo, era el piloto que lo llevaba de un destino a otro en las naves de la FAE. ¿Y qué cargo ocupaba entonces la esposa del general Alonso Espinosa en el gobierno de Rafael Correa? Manejaba las empresas petroleras ligadas a servicios petroleros que pertenecieron a la familia Peñafiel, dentro del fideicomiso AGD No Más Impunidad. Entonces no puede decir él que ahí no había una relación estrecha y a quién escuchaba. Entonces, si Rafael Correa directamente no estuvo involucrado en el crimen del general Gabela, porque yo creo que no lo estuvo, ¿sí?, terminó encubriéndolo. Y es ahí cuando se configura esta condición de crimen de Estado, al haber permitido que simplemente todos estos informes por demás importantes se traspapelen, se pierdan y pasen, y que nadie se haga responsable, como en el caso del entonces ministro de Derechos Humanos, Lenin Lara, a través de su representante Wilson Mayorga. O sea, ¿tú consideras que el expresidente Correa no tuvo nada que ver con el crimen, pero después pudo haber contribuido a encubrir a los autores intelectuales del crimen? No pudo haber, Fabricio. Lo hizo. Encubrió el caso. ¿Tú crees que lo hizo? ¿Tú afirmas categóricamente que lo encubrió? Afirmo categóricamente de que él es parte del encubrimiento. No entiendo por qué, Fabricio. No entiendo por qué lo hizo, ¿sí? Pero lo hizo. El tema es que allí están, porque es que en política están ahí los eventos, están ahí los hechos, y es difícil decir los que no han sucedido, pues. ¿Existe la pérdida de un tercer informe? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Qué dijo en primera instancia las investigaciones públicas en las cuales él tenía el control de la fiscalía? Que había sido crimen común, ¿sí? Cuando en ese crimen común después toda la banda fue asesinada. Dios sabe quién es el responsable de todas esas muertes que se dieron con respecto al grupo que estaba directamente involucrado con Francisco Cruz o Derdi Salazar, ¿sí? Y cómo es que luego se dieron esa serie de declaraciones y versiones en las cuales pues se afirma que él es el asesino, y luego todos van muriendo asesinados en la cárcel por diversas causas, ¿sí? Y no estamos hablando de 2018, estamos hablando de 2013 en adelante, Fabricio, ¿sí? Hay demasiados muertos en este caso, no solo el general Gabela, hay demasiados, ¿sí? Y pues eso con claridad evidencia y configura el crimen de Estado en el cual un gobierno, ¿sí?, terminó de encubrir los hechos, las relaciones y las razones, pues todavía no las terminamos de entender. Demasiados muertos, ¿cuántos? ¿Tú tienes el número de cuántos? Más de 12. Más de 12. Hay más de 12 muertos alrededor del crimen del general Gabela, Fabricio. ¿Y qué pasa con esta hipótesis también de que el presunto autor material no está muerto? Es lo que señaló como tal vez noticia más nueva el informe del perito Roberto Mesa. Porque de lo que se conoce, Francisco Cruz, sí, fue arrestado
fue arrestado en 2011 y llevado a la cárcel por otro crimen, ¿sí? Y cuando es investigado, alguien paga una fianza por $20,000, le entregan a un fiscal que reconoce haber recibido ese dinero, ¿sí? Y pues lo deja libre. Desde allí no se conoció absolutamente nada más de Francis y se pensaba que había sido asesinado en 2003. Y de pronto la información a la cual se tiene acceso y da a conocer el perito Roberto Mesa es que aparece sufragando en las elecciones de 2021. Haya sido él o no haya sido él, ¿sí? Existe pues el uso de una identidad a favor de quien entonces fue Francisco Cruz Oderli Salazar y que habría sufragado. ¿Se tratará de él o no se tratará de él? Eso habrá que determinar. El informe, el tercer producto, se perdió, lo ocultaron, lo alteraron. ¿Qué pasó con el tercer producto original que asegura Mesa le entregó a Lenín Lara y que luego nadie sabía dónde estaba? Y hago esta pregunta porque, claro, luego se hablaba de que hubo 3 versiones del producto distintas e inclusive, otra vez cito a la viuda del general Gabela, la señora Patricia Ochoa, ella señaló que la ex ministra de Gobierno del Interior, María Paula Romo, le habló de 10 versiones del producto. Cristian. De lo que dijo Patricia Ochoa de Gabela es que pudo revisar la existencia de al menos 10 versiones de ese tercer producto. Uh-huh. Lo real es que ese tercer producto se entregó en julio de 2015, es decir, hace 8 años. El producto tenía 94 páginas y quien lo recibió a nombre del entonces ministro de Derechos Humanos, Lenín Lara, fue el señor Wilson Mayorga, ¿sí? Eso se conoce. Ahora, la existencia y señalamiento de la presencia de un tercer informe solo era posible si es que se determinaba la presencia dentro del crimen de personas vinculadas al sector estatal, ¿sí? Es decir, si es que el crimen se determinaba que se trataba de un crimen común, ¿sí? De delincuencia común, se hubiese quedado en un segundo informe. Pero solo existía un tercer informe si se identificaba la presencia de una trama a nivel estatal. Y eso es lo que efectivamente determinó la presencia del tercer informe, porque así constaba en el contrato firmado, Fabricio. Es decir, cuando ya se dijo que existía un tercer informe, quedaba clarísimo de que por medio existía la presencia de autores, cómplices y encubridores en el sector estatal, tal como de alguna manera se ha evidenciado en el informe que había armado el perito Mesa en base a buena parte de la información que se generó en la comisión generada en la Asamblea allá en el año 2018. Wilson Mayorga ha dado alguna explicación, tú lo has citado varias veces ese nombre, de que él recibió el documento. ¿Él ha dado alguna explicación sobre el destino de ese documento? No, para nada. Si el propio exministro Lenín Lara ha dicho poco o no ha dicho nada, sí, y la misma Lady Zúñiga, que después le sucedió, básicamente ha justificado todos los hechos con llantos, pues ¿qué puedo esperar de un funcionario de segundo nivel que ni siquiera nadie lo conoce? Entonces es muy difícil identificar. Yo no he podido revisar los informes o el caso que se ha llevado en la Fiscalía y cuáles pueden haber sido en su momento las versiones que han vendido cada uno de ellos, en especial el mismo Wilson Mayorga. No lo sé. ¿Y de las últimas, de la última diligencia del viernes, tienes algún conocimiento sobre eso? En absoluto, no sé qué sucedió. Sí, porque hubo ahí unos señalamientos de unos abogados que advirtieron que el perito Mesa se negó a responder preguntas de los abogados, sino que se limitó a responder algunas preguntas de la Fiscalía. Veamos qué pasa y cómo evoluciona este caso. Cristian Zurita, como siempre, gracias. Un gusto, Fabricio, un placer. Gracias a Cristian Zurita, periodista que ha estado con nosotros y que en su momento investigó el entorno del crimen del general Gabela, que yo ahí lo sostuve la semana anterior y lo ratifico. Es una pena que un tema de tanta seriedad, que requiere tanta prolijidad, se lo haya manoseado y se lo esté manoseando políticamente. O sea, el país necesita certezas, el país necesita
concreciones. El país necesita absoluta seriedad en el manejo de este caso, más allá del discurso político, ¿no? Hay políticos ahí que meten cuchara cuando no tienen idea del caso. Y lo que se demanda es, evidentemente, que se llegue a la verdad. ¿Quién mató al general Gabela? ¿Quiénes fueron los perpetradores intelectuales más allá del autor material? 8:34, pausa, aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.